Muy buenos días a todas y todos que han amanecido con la radio de todas. O que amanecieron con todas. Con todas y todos. Con todas y todos. Es que primero comenzamos con las, Mariana. Luego con los. Bueno, buenos días. 8:41 de la mañana. Pues en esta mañana tenemos a una invitada. Ella es Alba Alonso. Bienvenida. Ella viene a hablarnos sobre la reforma laboral que actualmente está en España. Y también nos viene a contar cómo esto está perjudicando, ¿verdad? A las ONG, a las mujeres, y queremos que nos hables un poco de eso. Está con nosotras también Mariana Moisa. Bienvenida, Mariana Moisa. Buenos días. Sí, ahora está buenísimo tener a Alba aquí para hablar sobre esta situación que nos afecta afecta a todo el mundo, pues, pero creo que tiene una afectación también directa a las ONG salvadoreñas y también principalmente afecta a la población en España, ¿verdad? Claro, bueno, muy buenos días. La reforma laboral como tal tiene un efecto principal sobre las personas que trabajan bajo la legislación española. Entonces, obviamente no solamente afecta a españoles y españolas, sino que afecta a toda la comunidad de personas que vienen del extranjero y trabajan allá. Entonces, ¿cómo afecta a las ONGs? No afecta directamente a las ONGs, pero la política de recortes y de reformas que se han hecho en España sí está afectando directamente a las ONGs, pero eso es parte del conglomerado de medidas de ajuste y de recorte que está haciendo el gobierno español. Un gobierno que cambió el pasado noviembre del 2011. Antes teníamos al Partido Socialista y ahora mismo está el Partido Popular gobernando, ¿no? Entonces, en estos últimos 3-4 meses de toma de posesión de ese nuevo gobierno más de derecha es que se han hecho todas estas reformas. Y, por ejemplo, en términos de las ONGs, los recortes a la cooperación al desarrollo están siendo muy grandes, muy grandes. No sabemos todavía ni siquiera el límite porque todavía no se han aprobado los presupuestos generales del Estado, entonces no sabemos o no tenemos total conciencia de cómo cuánto va a afectar. Sabemos que va a afectar y va a afectar grandemente, pero aún no sabemos esa parte. Pero repito, el tema de la reforma laboral sí afecta a toda la comunidad que esté trabajando bajo legislación española en territorio español, claro. Alba, usted, hablábamos anteriormente que usted pertenece a un sindicato. Me gustaría que comenzáramos por ahí también. ¿Usted de dónde viene y qué es lo que está haciendo? Vaya, yo trabajo para una ONG que se llama Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, ISCOT, ¿verdad? Esta ONG trabaja en cooperación al desarrollo, pero cooperación, digamos, sindical al desarrollo, de manera que lo que hacemos es buscamos el fortalecimiento de las organizaciones sindicales en países, por ejemplo, de América Latina y en este caso en El Salvador. Pero mi ONG no es una ONG al uso, como podría decirse, sino que pertenece a un sindicato mayoritario de clase que se llama la Unión General de Trabajadores, la UGT, ¿verdad? Entonces, como tal, no solamente tenemos un enfoque de cooperación al desarrollo, sino que tenemos cierta militancia política, digamos, de alguna manera. En ese sentido, si bien mi función principal en el país es trabajar con sindicatos, yo trabajo con organizaciones gremiales campesinas, con la Vía Campesina, con ANTA, por ejemplo, o con organizaciones de maquila, organizaciones de mujeres, ¿verdad? Si esa es mi función principal, también es cierto que hay una militancia en términos de trabajo de campo en cuanto a lo que reformas laborales se refiere, en cuanto a términos laborales. Entonces, por eso es que ahora a lo mejor estoy concentrando más las fuerzas en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aparte de estas reformas laborales que
las han vinculado con la crisis económica, ¿verdad? Que por la que está pasando España. ¿Cómo valoras o cómo valoran? Porque bueno, también entiendo que hay una organización aquí, pues, de donde se juntan todas las ONGs españolas, ¿verdad? Y bueno, que ustedes han analizado también sobre esta reforma y si efectivamente están sumamente ligadas a la crisis o no. ¿Cuál es la lectura que ustedes han hecho de eso? Vaya, antes de contestarte, sí decirte que, o sea, no solamente mi organización está impulsando todo este esfuerzo, sino que la organización Paz y Solidaridad, que es una ONG también vinculada a otro de los sindicatos mayoritarios de clase, está trabajando junto a mí, ¿verdad?, en este esfuerzo. En ese sentido, Gaizka Herran es el representante de Paz y Solidaridad de Euskadi, que trabaja aquí en el país, ¿verdad? Y quería estar conmigo hoy, pero está en Guatemala y nada, me dijo que llegara yo sola, pues. Pero quiero primero decir que es un esfuerzo que estamos haciendo los dos, ¿verdad? Que le mando un saludo por ahí a Gaizka. Y bueno, sí, en El Salvador nosotros tenemos una coordinadora de ONGs españolas, ¿verdad? La COING se llama. Y, o sea, nuestro planteamiento como tal, obviamente todavía no hemos definido como un solo manifiesto, un solo posicionamiento, porque lo que llevamos hasta ahora mismo, lo que llevamos es una tarea de información, de difusión. Hemos hecho hasta la fecha 2 talleres informativos. Esta tarde tenemos un tercer taller informativo en la OTC de España en El Salvador, ¿verdad? La ECI. Y lo que estamos haciendo es informando, porque no tiene mucho sentido que alguien se sume a un esfuerzo si no sabe realmente lo que está pasando. Entonces, nuestro esfuerzo ahora es de difusión, de informar. Esto es lo que está pasando, estas son las consecuencias, estos son los nuevos cambios, para que la gente vea y la gente sea dueña de su propia conciencia de lo que está pasando y de cómo va a afectar y si realmente quiere sumarse a esa iniciativa. ¿Verdad? O sea, no es vénganse a la concentración que vamos a hacer el día 29 por simplemente porque se venga, no, es esto es lo que te va a pasar, ahora decide tú si quieres venir, ¿verdad? Entonces sí tenemos previsto, tanto Gaizka como yo, el día de mañana tenemos una reunión mensual de la coordinadora de ONGs y si tenemos previsto en esa coordinadora ver si planteamos un punto de vista común, ¿verdad? Sobre esto. Y claro, cuando llegue el día 29 presentarle a la embajada todos esos puntos de vista comunes, ¿verdad? Como un apoyo cada vez más acumulado de nuestro malestar, ¿verdad? Okay. Quizás antes de irte a mi pregunta de la crisis y esa relación con las reformas, quizás contarnos cómo era quizás el antes y el después, ¿verdad? ¿Cómo eran la situación de antes? Toda la situación relacionada a lo laboral, digamos, a los derechos laborales, y qué es lo que están planteando hoy, ¿verdad? Entonces, para hacernos una idea a todo el mundo de cuáles eran las prestaciones y las condiciones y qué es lo que están proponiendo ahora, que capaz que se parece a las condiciones salvadoreñas, ¿verdad? Vaya, pero pues. Bueno, pero saber cuál es la condición de bienestar y qué es lo que está pasando hoy. De primeras, comentarte que, a ver, en los últimos 3 años hemos tenido, junto con esta que se ha aprobado en febrero, hemos tenido 3 reformas laborales. 3. Entonces, hablar de cómo estaba antes, pues si tengo que hablarte de cómo estaba hace 4 años, pues sí, te puedo hacer una comparación, medio que comparación, ¿verdad? Pero lo que ha ido pasando es que habíamos tenido una serie de conquistas laborales, una serie de derechos adquiridos, y a través de estas 3 reformas laborales, 2 aprobadas por el gobierno socialista, una aprobada por este gobierno popular de derechas, ¿verdad? Se han ido menoscabando esos derechos. Entonces, con respecto a cómo estaba la situación hace 3-4 años, a cómo está ahora, es una situación completamente cambiada. En la que, desde mi punto de vista, lo que se está haciendo es utilizar mecanismos e instrumentos
que no solamente no mejoran el empleo, no mejoran las condiciones de trabajo, no mejoran la negociación colectiva, no mejoran el diálogo social, sino todo lo contrario. Y además se está utilizando, digamos, la capacidad demagógica del gobierno para impulsar la propia reforma. Es decir, España está en una situación de crisis, ¿verdad? Nosotros somos 45 millones de personas censadas, ¿verdad?, en España. Probablemente hay más, obviamente, pero esas son las censadas y tenemos más de 5 millones de gente desempleada. Entonces, es una situación límite, es una situación muy complicada. Lo que pasa es que el gobierno está utilizando ese sentimiento de no, todos tenemos que aportar, todos tenemos que ponernos a trabajar, todos tenemos que y si ponemos una reforma laboral es para que ustedes tengan conciencia de que hay que apretarse el cinto. No sé si aquí dicen esa expresión, ¿verdad? Pero lo que están haciendo es trasladando la responsabilidad de la crisis a los y las trabajadoras. Entonces, nosotros, como trabajadores y trabajadoras, no hemos generado esa crisis. No, o sea, nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Sin embargo, están apelando a ese argumento demagógico para justificar, argumentar y legitimar esa reforma laboral. Y a la paralela, digamos, de las reformas laborales que afectan directamente a trabajadores y trabajadoras, ¿hay alguna reforma que tenga que ver con la banca, por ejemplo? Digamos que serían algunos, claro, como los candidatos a responsables de la crisis. Exacto, ese es el tema. Mira, todo el mundo es muy consciente de quiénes son los responsables de la crisis. Todo el mundo es muy consciente, no solamente, o sea, los bancos, principal gestor de esta crisis, la especulación inmobiliaria, o sea, todo lo que es la especulación financiera que se ha mezclado con una especulación inmobiliaria. Que si hay intentos de otro tipo de reformas, bueno, realmente hay propuestas dentro del Congreso de los Diputados. Se presentó una propuesta de una banca pública, por ejemplo. Acá ustedes sí que han generado una banca de desarrollo, ¿verdad? Y eso tiende a ser una banca pública. En España se ha propuesto en el Congreso, desde una de las fracciones legislativas, y no sé qué tipo de aceptación ha tenido. De momento ahí está, pero no, o sea, de momento no hay ninguna reforma que realmente uno diga esto está atacando las raíces del problema. No la hay. Entonces, es más fácil trasladar la responsabilidad a los que están en la base realmente que a ellos mismos, pues. Claro. Es así. Alba, ¿esta reforma es una reforma que está afectando directamente desde ya, desde ahorita, o es una reforma que va a afectar en el futuro? No, es una reforma que afecta desde ya. A ver, no tiene efectos retroactivos, en el sentido en que si tú has sido contratado, esta reforma es del día 12 de febrero, ¿verdad? Entonces, si tú has tenido un tipo de contratación previa a esa fecha, tú continúas con esa legislación anterior. O sea, lo que afecta es a todas las contrataciones que se hagan de esa fecha en adelante. Claro, lo que pasa es que eso no es un factor, en el sentido en que, bueno, no afecta a los de antes, pero los de antes también por las nuevas legislaciones pueden perder su trabajo y luego recuperarlo en estas condiciones. Entonces, es un trabajo que bueno, pues da igual que no tenga efectos retroactivos, porque ya sería algo como límite que tuviera efectos retroactivos. Estaríamos hablando de una vulneración al principio de la seguridad jurídica. O sea, eso ya sería prácticamente inconstitucional, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener en cuenta que tenemos 5 millones de parados, que hay muchísima gente que está inactiva y a lo mejor tiene que entrar dentro del mercado laboral por las propias condiciones de crisis, y que se va a encontrar con esas condiciones tan bueno, desfavorables, desastrosas. Y bueno, luego también está la gente joven que se va a incorporar al mercado laboral. Exacto. Y se encuentra con estas condiciones. Exacto, eso es. Sí, en ese sentido los jóvenes se ven bastante desfavorecidos. O sea, hay
entre otras reformas, por ejemplo, hay un contrato que se llama contrato indefinido para nuevos emprendedores. Indefinido en España significa que no tiene plazo. O sea, es como casi prácticamente fijo, como si llamáramos así. Pero este contrato, es un falso contrato fijo o indefinido. Porque lo que permite es que, es un contrato de 3 años, ¿verdad? Ya lo llaman indefinido, pero es de 3 años, prácticamente. Y lo que dice este contrato es que durante el primer año, los primeros 365 días, esa persona está a prueba. Y eso significa que yo puedo, como empresario o empresaria, despedir a esa persona sin ningún tipo de indemnización, sin ningún tipo de justificación, de argumentación, sin ningún tipo de nada. Entonces, indefinido, no es indefinido. Y luego... Mierda, imagínate, un año, está a prueba un año. Está a prueba un año. Entonces, claro, imagínate que te contratan y a los 364 días, ¿verdad?, te despiden. Y están avalados y amparados por la ley para poder hacer eso. Y sin darte absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Y luego, aparte, este contrato, si bien es verdad que tiene que tener, consigue unas bonificaciones este contrato. Entonces, todas las empresas pagan una serie de cuotas a la seguridad social, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque por cada trabajador uno paga al seguro social X cuotas. Bueno, pues este contrato tiene unas bonificaciones enormes en términos de lo que tiene que pagar la empresa a la seguridad al seguro social, o a la seguridad social, que es lo que llamamos allá. Es verdad que para conseguir esas bonificaciones tiene que tener a esa persona empleada 3 años. Pero, yo me planteo, yo puedo tener a esta persona 3 años, consigo todas las bonificaciones y luego, como han ampliado la capacidad de despido, luego puedo despedirla con una causa mínima, me quedo las bonificaciones. Le quedan a usted. Claro, al empresario sí, o al empresario, claro, a la empresa, digamos. Me quedo esas bonificaciones y además, como esas causas de despido son tan amplias y tan gigantescas, que ese despido puede ser perfectamente justificado. ¿Qué justificación tiene el gobierno para hacer esta reforma y para promover, digamos, o yo lo entiendo como que están como promoviendo a los empresarios, dándole facilidades para que contraten? O sea, es que yo lo pienso a nivel de las políticas, digamos, implementadas en Centroamérica que tienen que ver con la maquila y la promoción de la inversión, ¿no? Ajá. Entonces tenés contratos flexibles, mano de obra barata. Exacto. Entonces, Latinoamérica trasladada. Ve que me da la impresión, ¿no?, de que son políticas laborales latinoamericanas trasladadas. Ajá. Bueno, pues en cuanto a qué legitimidad tiene el gobierno para hacer esto, esta reforma se ha hecho a través de un decreto ley, ¿verdad? Un decreto ley es una norma que puede ser realizada por el gobierno español, por el Ejecutivo, digamos, en términos de la ley, solamente en aquellos casos de urgente y extrema y urgente necesidad. Eso es lo que dice. Entonces, claro, un decreto ley se utiliza en casos que realmente existen unas causas que dicen, tenemos que actuar y actuar rápido, ¿verdad? Porque el legislativo es mucho más lento con la proposición de ley, con los proyectos de leyes es mucho más lento en su andadura legislativa, ¿verdad? Pero el gobierno es más rápido. Entonces, con ese decreto ley, con esa facultad que le otorga la Constitución, han estirado esa facultad hasta utilizar ese decreto ley. Porque, claro, habiendo 5,2 millones, creo que son de parados, de desempleados, pues han utilizado esa circunstancia como tal. Sin embargo, incluso ya hay un juez en España que ha planteado la cuestionabilidad constitucional de la utilización de ese decreto ley. Porque, según ese juez, ¿verdad?, no existen esas causas realmente como para que el gobierno tenga la capacidad. Claro, eso tiene que tener un proceso mucho más largo, ¿verdad? Y habría que ver lo que decide el Tribunal Constitucional.
Pero eso es como cuando las empresas se declaran en bancarrota. Ajá. Sí, sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, cuando el gobierno plantea la necesidad de una reforma laboral, tiene que hacer uso de los mecanismos e instrumentos que la Constitución le facilita o le permite, ¿verdad? Entonces, dentro de esos instrumentos está la negociación colectiva y el diálogo social, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Implica que para hacer un llamado al pacto social, a un pacto social, tiene que llamar a las empresas, tiene que llamar a los sindicatos y entre todos, ¿verdad? Ay, gracias, Marce. Ajá. Bueno, en base a ese pacto social, tiene que reunirse con todos los actores sociales, sindicatos, empresarios y gobierno, para plantear qué hacemos, ¿no? Entonces, el gobierno actúa en ese caso o tiene que actuar como garante de derechos, ¿verdad? Como mediador, como persona intermedia, porque, claro, los empresarios tienen una propuesta y los sindicatos tienen otra propuesta. Y entonces, entre esas dos propuestas, que obviamente cada uno tira por sus propios intereses, entre esas dos propuestas se produce lo que se llama ese diálogo social, esa negociación para llegar a límites que sean aceptados por las dos partes y que el gobierno tiene que también aceptar, pero tiene que mediar un poco para que exista ese consenso, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí es que el gobierno simplemente se ha inhibido, por decirlo de alguna manera, de ese papel de garante, ¿no? De mediador. Tomado solo la decisión, sin consulta. No, lo que pasa es que el gobierno lo que estaba diciendo es que claro, que había llamado a los actores sociales y que entre ellos, claro, no se estaban poniendo de acuerdo. Y es normal, o sea, es normal en una situación tan de crisis, es normal que la negociación sea muy dura, pero el gobierno tiene que garantizar la negociación y hablar con los empresarios, hablar con los sindicatos y decir, bueno, tú puedes ceder un poco en esto, tú puedes ceder un poco en aquello otro. Eso es lo que se llama la negociación colectiva y el diálogo social, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El gobierno, desde mi punto de vista, se ha inhibido, ha dicho, yo no quiero saber nada de esto, y ante las cámaras y ante la opinión pública lo que ha hecho es decir, hasta que no se pongan de acuerdo, nosotros no decimos nada, ¿verdad? Claro. Pero luego, claro, no ha habido ese pacto social, pero luego lo que ha hecho ha sido directamente proclamar este decreto ley, sin consultar, sin consensuar, sino que directamente lo ha hecho como decimos allá, por debajo de la mesa, ¿verdad? Y claro, la historia es que visto las nuevas medidas que se están tomando en ese decreto ley, lo único que uno puede pensar es, bueno,